Hace 70 años se fundó Electra, una compañía que ha sido no solamente una base para el surgimiento de un grupo tan pujante como Grupo Salinas, sino también una fuente de empleo para muchísima gente y también una fuente de productos que han sido muy importantes para millones de familias mexicanas. Don Hugo Salinas Price se hizo cargo de esta empresa en 1952, apenas 2 años después de que esta fue fundada por su padre, don Hugo Salinas Rocha. Había una empresa anterior que sirvió de base, pero Electra se fundó el 30 de octubre de 1950. El propio don Hugo nos contó muchas anécdotas acerca de esta empresa en este libro que tengo yo aquí conmigo, Mis años con Electra, 1952-1987. Pero a lo largo de los años que he conversado en muchas ocasiones con don Hugo Salinas Price, me han fascinado, uno, sus defensas de los temas de la libertad, su defensa de tener una moneda sólida para nuestro país y las anécdotas que me ha contado, que ha compartido conmigo acerca de su vida empresarial. Para mí es un privilegio, como siempre, el estar en esta conversación con don Hugo Salinas Price. Don Hugo, gracias por Muchas esta gracias, conversación. Sergio. Muchas gracias. ¿Usted que tenía 20 años cuando se hizo cargo de Electra en 1952? Era un chamaco de 20 años. Me había salido yo de 3 universidades. Ya había pasado por 3 universidades. Primero estuve un año en la Universidad de Pensilvania, allá en Filadelfia. Sumamente miserable. Realmente, ¿sabe una cosa? Uno no sabe lo infeliz que es hasta que encuentra uno la felicidad y entonces se da uno cuenta de lo miserable que estaba uno. Estaba totalmente miserable allá. Entonces empezó en Penn y después ¿a dónde se fue? ¿Cómo? Empezó en Pensilvania y después ¿a Sí, dónde se entré fue? a la Universidad de Pensilvania a los 17 años, muy muy en contra del consejo de un... Ve usted, estuve en un colegio donde mi abuelo había sido maestro de idiomas antiguos, o sea, fue maestro de hebreo, griego y latín. No, no era judío, pero dominaba el idioma hebreo. Escribió mi abuelo una gramática del hebreo que fue aceptada por la sociedad judía de Filadelfia y se publicó. Pero entonces hizo usted primero el intento de ir a universidades, fue a 3 universidades y Fui a la Universidad después, de Pensilvania, entonces me harté ya de haber estado en Estados Unidos 4 años y me fui a Monterrey. Gracias a Dios se me ocurrió ir al Tecnológico de Monterrey y qué lugar tan maravilloso era Monterrey en ese tiempo, en 1949, 50, que llegué yo ahí en 50. Y sucedieron dos cosas. Primero, pues, tres cosas. Tuve que retrasarme un año porque en el tecnológico consideraban que no llenaba yo los requisitos para entrar en carrera. Así es que me pusieron en prepa otra vez, lo cual fue magnífico porque conocía un grupo extraordinario de muchachos en aquellas épocas, que, que tuve la gran fortuna de ser compañero de algunos muchachos muy excéntricos, por inteligentes, y descubrí un México que yo no había conocido, porque ve usted que mi madre, que era americana, me sacó de un colegio normal, el colegio Garside, a los 9 años y me puso bajo con la tutela, o sea, con un tutor que tenía a varios muchachos, todos extranjeros, y ahí estuve yo 5 años, o sea, completamente fuera de todo contacto social con muchachos y muchachas mexicanos, eran todos extranjeros. ¿y cómo ocurrió que en 1952 llega usted a Electra?
¿Qué pasó para que llegara Electra en Espera un 52? ratito, ya Está bien. llegaremos. Bueno. Después, en 50, sucedieron otras dos cosas. La más importante fue que conocí a mi futura esposa. Ahí la conocí a los pocos días de haber llegado. Era una chamaquita de 15 años, preciosa, güerita, de ojos azules, y me enamoré de ella inmediatamente. Y pues eso ha causado, es toda la historia de Electra, gira alrededor. Je suis la femme. Hay que buscar la mujer. La mujer es la culpable de todo. Y la otra fue que el 18 de agosto, creo que fue, me fui a la embajada americana y renuncié a mi ciudadanía americana, porque como yo era el primogénito y mi madre se había regresado a Estados Unidos para dar a luz, y entonces yo nací en Estados Unidos y tuve la ciudadanía americana, pero esa yo la renuncié el 18 de agosto de 1950, ya cumplidos los 18 años. Bueno, pues después de un tiempo ahí en Monterrey, decidí ir a la Facultad de Derecho. Y bueno, allí sí estuve yo completamente perdido, porque era un hervidero de política. Yo no sabía, yo no entendía. ¿En la Facultad de Derecho del TEC de Monterrey o en la UNAM? ¿En dónde? En la UNAM. En la UNAM, o sea, sí. Fue Pensilvania, después el TEC de Monterrey y después la UNAM en la Escuela de Derecho. Sí, estuve un año allí y el tema que más me gustó fue Derecho Romano. Para que vean lo impráctico que soy. Bueno. Pero históricamente entonces, es la base de todo el derecho. Después de un año ahí vi que las clases se interrumpían cada 3 días por bombazos y huelgas por esto, huelgas por lo otro. Pues es que era el hervidero, la cocina de los futuros presidentes de México allí, y yo no estaba para ese ambiente. Entonces le dije a mi padre, pues de una vez me voy a Electra. Así es que a los 20 años, prácticamente casi usando pantaloncito corto, me fui a Electra de gerente. Pero pues eso de que era gerente era algo nominal, porque yo tenía como ayudantes a señores mayores que yo, que tenían experiencia, y yo me basaba yo oía sus consejos, preguntaba qué opinan de esto, qué opinan del otro, y así fueron los primeros años de mi tiempo como gerente. Electra era una empresa muy nueva, se había fundado apenas en 1950. 2 años antes, sí. ¿Qué hacía Electra en ese entonces? Cuando empezó Electra, ¿qué producía, qué vendía, cómo funcionaba? Hacíamos radios. Radios. Es una cosa muy, muy interesante eso. Hacíamos radios, o tratábamos de hacer radios, y los metíamos los presentábamos en diversas formas. Por ejemplo, en aparatos que tenían tocadiscos y radio, y eran para poner en una mesa, o como radio solo, o como un mueble más grande, que lucía más, que tenía tocadiscos, radio, y el mueble más elegante. Las famosas consolas, ¿no? Consolas, sí, así se llamaban. Entonces, pues, entró la televisión, y mi padre, que era gerente de Salinas y Rocha. Don Hugo Salinas Rocha. Sí, Hugo Salinas Rocha. Decidió traer unos televisores desarmados, o sea el chasis, lo que se llama el chasis, o sea, la parte electrónica, y los muebles, sin traer los muebles, nada más y traer los cinescopios, y pues que se los armáramos nosotros. Entonces empezamos a armar estos aparatos y a meterlos dentro de los gabinetes que les gustaban a los señores de Salinas y Rocha.
y preparábamos estos televisores, ya funcionando, se los entregábamos y mi padre nos pagaba a nosotros una cuota por hacer ese servicio. Pero tuvimos un mexicano como ingeniero que fue genial, un genio. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Guillermo de la Peña. Él, si no hubiera sido por él, no estaríamos aquí. Ah, sí. No, ¿Qué no, hacía él? Resolvía, porque me imagino que no era fácil tomar chasis y montarlos y hacerlos funcionar en Eso una era tecnología nueva. relativamente fácil, pero este señor me dijo, ¿por qué no fabricamos televisores? Y yo le dije, oiga, usted, eso es imposible, eso es dificilísimo. ¿Cómo cree usted que vamos a fabricar televisores? Y apenas podemos hacer radios. Sí podemos, señor Salinas. Bueno, pues haga una muestra. Bueno, entonces fue a su laboratorio. Su laboratorio era la tercera parte de esta oficina. Y ahí se puso con un ayudante que siempre tenía colgado un cigarrillo. Y estaba soldando ahí, siempre estaba fume y fume, su ayudante. Y pues pasó como un mes y al ratito viene y me dice, señor Salinas, tenemos barrido. ¿Cómo? No tengo que explicarle qué es barrido. Los tubos donde se hacía la pantalla de la televisión eran unos tubos al alto vacío, cubiertos con una sustancia que brillaba cuando le pegaban los rayos. Cuando le pegaban los rayos eléctricos se iluminaba. Y entonces había en la parte trasera de este globo, Sí. era la parte delantera de la pantalla y atrás había lo que se llamaba el cañón. Y del cañón salía disparado un rayo de electrones que pegaba en la pantalla y producía un puntito. Pero si se quedaba el puntito allí se quemaba. Había entonces otros circuitos que producían corrientes que se aplicaban al cañón que hacían que ese puntito se moviera de un lado a otro. O sea, sí era complicado, ¿eh? Sí, pero no sé si me entiende, Sí, más sí, o sí, menos. entiendo, sí. Sí, el punto se iba de un lado para otro rapidísimo, pero no solamente se iba de un lado para otro, sino que se iba bajando y luego subía y luego bajaba. O sea, regresaba y otra vez y regresaba. Eso miles de veces por minuto. ¿Ese es el barrido? El barrido. Y cuando ese rayo electrónico pegaba en la pantalla, se iluminaba y así se producía la luz de la pantalla. Entonces lo que vi fue una pantalla ya brillando. Oh, le dije, qué maravilla, qué maravilla. Y entonces, ¿y cuándo tenemos una imagen? Pues estamos trabajando en eso, me dijo. Pasaron otros 2 meses hasta que me dijo un día, tenemos imagen. No me diga, ahí voy a la oficina. Y ahí estaba el televisor Electra con una cabeza de indio. Ve usted que no se transmitía televisión todo el día. Nada más se transmitía de como las 12 o 3 de la tarde en adelante hasta las 8 o 9 de la noche. Y ahí ya no había anunciantes, era una cosa que apenas nacía. Sí. Entonces, cuando salía la cabeza, todos los que tenían televisores, que eran muy pocos en México, podían ajustar su aparato para que se viera con la mayor precisión la imagen, afocarlo para que quedara bien. Y después de 1 hora o 2 de imagen, pues empezaba ya el programa. El programa ya con un gran artista en aquel entonces era el Flaco Valdés, que entraba como a mediodía a hacer sus payasadas. ¿O el Loco Valdés, no? ¿El Loco Valdés? El Loco. El Loco Valdés, sí. Sí, era algo, no, era, cuando yo lo vi, porque 2 años después de haber entrado a Electra, pues me casé, con una magnífica
dama, señorita, que es ahora pues ya una anciana, mi esposa. Sí. Nuestro matrimonio ha durado, gracias a Dios, ha sido una maravilla todo este tiempo. Y entonces nos fuimos de viaje de bodas y fue épico, fue el mejor viaje de bodas que jamás ha tenido nadie. Ah, bueno, está bien. Estuvimos 6 meses sin parientes, sin nadie que nos molestara, viajando por toda Europa en un carrito que me compré de segunda mano. Recorrimos toda Europa, fue maravilloso, maravilloso. Ya mi padre me escribía, ¿cuándo regresas? ¿Y cuándo regresas? ¿Quién se hacía cargo de la empresa? Pues esas cosas pueden esperar, lo primero es lo primero, lo primero es lo primero, y qué bueno que así fue. Bueno, pues cuando regresé, pues ya habíamos empezado a producir, porque tan pronto como el ingeniero de la Peña me presentó una muestra, le dije, tenemos que hacer 200. Entonces junté $5,000 para que, en efectivo, para que se fuera a Chicago a comprar partes de sobrantes de fábricas que producían 5,000 aparatos de televisión al día. Yo quería hacer 200. Imagínese, sí. ¿Qué pasó entonces con Electra? Porque Electra se convirtió finalmente no en una manufacturera, sino en una empresa de distribución y de comercialización. ¿Cómo vino ese cambio? Bueno, tiene como todo en la vida, tiene una explicación. Claro. Y es bastante sencilla. Nadie conocía nuestra marca. Mi padre decía, no quiero que hagan publicidad y tiren el dinero hasta que tengan algo, sean una compañía ya con un volumen interesante, así es, ¿para qué hacer tanta publicidad? Entonces no, éramos totalmente desconocidos. Entonces empezamos a vender de puerta en puerta. En vez porque si mandábamos un televisor a vender, para venderlo de mayoreo a un comerciante que ya tenía 8 distintas marcas allí en exhibición, pues ¿quién iba a comprar un Electra desconocido? Imposible. La única forma de venderlo era a través de vendedores que fueran directamente a la casa. Y así formamos un equipo de vendedores de casa en casa que iban a las casas a proponer la venta a plazos de este televisor que estaba muy bien, claro, decían que era una maravilla y que costaba mucho menos y que daban facilidades, le dábamos hasta 2 años para pagarlo y así entramos a vender directamente al público el producto porque nos era imposible usar los otros medios. Y mi padre entonces dijo, miren, ya que están vendiendo televisores, pues miren, pueden venderle licuadoras, pueden venderle máquinas de coser, pueden venderle refrigeradores, pueden venderle camas, pueden venderle todo lo demás. Claro que sí. Todo lo demás. Entonces, nuestros vendedores, si no podían vender un televisor, pues le vendían un refrigerador o una lavadora. Y así fue como empezamos a vender muchas cosas. Y luego, pues era muy difícil vender cosas sin que las pudiéramos ver. No teníamos material impreso, no teníamos un quinto. Sí. Estábamos siempre al borde de la quiebra, siempre al borde de la quiebra. Entonces, lo que hicimos fue empezar a poner un localito donde el vendedor podía llevar al cliente a ver lo que le estaba vendiendo. Como una sala de exhibición. Y entonces esas salas de exhibición fueron nuestras primeras tiendas. Sí. ¿Y con cuántas empezaron? ¿Se acuerda? Aquí en el DF que serían 5 o 6. Luego estuvimos en Puebla.
Ujú. Teníamos operaciones en Puebla, tuvimos una operación en ese tiempo también en Monterrey, Ujú. pero esa la cerramos porque ese mercado pues muy difícil para nosotros por estar cerca de la frontera y los regiomontanos son algo especial. Entonces, y especialmente en aquellos tiempos. Así fue como entramos a tener ventas de cosas aparte de los productos que fabricábamos. ¿Siempre fue a crédito, don Hugo? ¿Siempre fue venta a crédito? Bueno, al contado Al o a contado o a crédito. crédito, sí, pero era más fácil vender a crédito. ¿Qué tan difícil fue la cobranza? ¿Qué tan difícil era cobrar? Porque vender es muy fácil, pero cobrar es más difícil. No tuvo problemas. Teníamos nuestros cobradores, que iban a cobrar. Es pero es noble el mexicano, es noble. La mayor parte de la gente compra con la intención de pagar, no compran con la intención de quedarse con la mercancía sin pagar. Tienen la intención de pagar y eso es lo importante. Mientras quieras pagar, pues te esperamos. Le tocaron a usted varias crisis, le tocó la crisis del 70, le tocó la crisis del 82. ¿Cómo hacía una empresa como Ya Electra ni me para... acuerdo de esas crisis. Ya ve, entonces se quedan en el pasado, pero sé que hubo momentos muy difíciles, ¿no? Para todas las empresas en México. Pero ustedes simple y sencillamente siguieron vendiendo bien, no tuvieron problemas. Siempre pudimos seguir vendiendo bien, sí. Nosotros, que yo recuerde, no, no nos vimos. Lo que nos afectó más fueron las Claro. devaluaciones, porque en un tiempo mi padre nos prestó un dinero de él Ujú. para que Para la empresa, sí. trabajáramos con dinero de él, se lo pagamos. Pero luego tenía un amigo que todavía vive, creo que es un señor ya muy grande, Ujú. ese Pepe Carral. Ah, claro que sí, sí, por supuesto que todavía vive y además lo aprecio mucho. Ujú. Sí, Sí, que ahora bu- es presidente del Club de Industriales. pues me hace favor Ujú, de mandarle un saludo ujú. de parte de Hugo, de quien no creo que se acuerde en lo más mínimo, Le voy a mandar el un saludo y saludo, seguro que sí se acuerda. Pero porque entonces, fue muy importante. él era banquero en ese entonces, ¿no? Sí, era representante de Bank of America. Nada más. Y mi padre tenía fondos con el banco en San Francisco. Y entonces Pepe nos extendió un crédito, pues con el aval de mi papá y con el dinero que tenía él allá, pues era prácticamente su dinero el que nos estaba prestando, Ujú, ¿no? ujú, Pero nos prestó $200,000 a cierto plazo. ujú, Y, se venció el plazo. Y la tasa de interés, bueno, absurdamente baja. ujú. Y digo, "Bueno, pues, te han regalado el dinero comparado con lo que pagaba yo en pesos. En México, sí. Se fue de vacaciones mi papá y cuando se venció el préstamo, pues no podía yo pagar. ¿Dónde iba yo a sacar $200,000 para pagar? Pues Ujú, no podía pagar yo. Entonces, pues se renovó el préstamo. Entonces fui yo aprendiendo términos bancarios, ujú. pues poniendo el ojo y escuchando y aprendiendo de la práctica, fui aprendiendo los términos. Don Hugo, en 1987 le deja usted la estafeta a Ricardo Salinas Pliego. Sí, ¿Qué pensó usted y por qué en ese momento, él era muy joven, igual que usted cuando empezó la empresa, ¿por qué dejarle la empresa a ese muchacho, Ricardo Salinas Pliego? porque tenía mucho empuje, mucho más energía que yo. Yo ya había dado lo que tenía que dar, estaba tranquilo, había pasado una tremenda crisis, porque tuvimos una espantosa crisis en 83, Ujú. cuando, ¿cuál fue la causa de la crisis? Bueno, la causa directa. Con la devaluación del peso que empezó en ¿Por 82. qué Estados Unidos se propuso quebrar la economía de Rusia
bajando el precio del petróleo. Y lo bajaron a tal grado que quebraron la economía de Rusia como querían, pero de paso quebraron la nuestra también, porque nosotros, había dicho en aquel entonces nuestro presidente ¿López Portillo o Echeverría? López Portillo, Fue el que dijo que que había que dijo, administrar la abundancia. necesitamos aprender a administrar la abundancia, y tenía la razón cuando el precio estaba allá arriba por las nubes, pero le bajaron el precio al suelo, eso nos quebró. Entonces, pues, esto no fue culpa del presidente, fue acción de los gringos. ¿Y no fue difícil, después de haber manejado la empresa tantos años, el decir, ahora se la dejo a este muchacho, a mi hijo Ricardo? No, pues ya veía yo que él Estaba muy metido. se manejaba perfectamente bien, tenía mucha audacia, no tanto. Yo siempre fui menos, ¿Arrojado? como dirían los americanos, objetivo, o sea, desprendido de los hechos, sino que, pues ya por los años, piensa uno en las consecuencias humanas, ¿no? Sí, hay que En que va despedir, por uno a ejemplo. causarle a mucha gente su problemas, pero el hombre de negocios exitoso, pues no puede estarse tentando el corazón para todas esas cosas, toma las decisiones que son necesarias para el bienestar de su grupo, no personales, sino de su grupo, tiene que ver por su grupo, es el pastor. El gerente de un negocio es el pastor del negocio, tiene que protegerlo contra agresiones de los lobos que se quieren comer a sus... Y tiene que llevarlos a donde está bueno el pasto y no dejarlos donde está seco. Don Hugo, a 70 años de distancia, ¿se imaginaba usted que Electra se iba a convertir en este gigante con su propio banco, con todo ¿Cómo lo... iba yo a pensar? No, absolutamente. Es admirable, pero no quisiera yo estar en el lugar de mi hijo. No quisiera yo estar en su lugar, no. por la complejidad de la empresa hoy? Sí, no, yo estoy muy contento, retirado. Tengo muchas cosas que me interesan. Sé que es un gran lector, entre otras cosas, que tiene una Ya gran no leo tanto. ¿No? No, ¿ya para qué? Estoy ya muy viejo, pero sí aprecio los libros antiguos. He hecho copias de libros para mis nietos. Me preocupo mucho por ellos, de que no se los vaya, que no se vayan a perder en este pantano por el que estamos pasando actualmente en el mundo. Es un pantano de confusión, de buscar cosas que no son, que no vale la pena buscarlas, o sea, valores falsos. Y les he preparado colecciones de libros para todos mis nietos, en la esperanza de que lean. Algunos sí van a leer. Hay uno que otro que sí está destacando. Espero que todos hagan muchas cosas buenas con sus vidas y que no se hundan, especialmente que no le entren a la droga, que es el pantano del cual es muy difícil salir. Pues, don Hugo Salinas Price, gracias por ayudarnos a recordar a Electra en estos 70 años de esta empresa que, pues, que usted dirigió durante tantos Pues años. para mí un placer, porque, como dice el dicho, recordar el pasado es volver a vivir. Claro que sí, don Hugo. Tanto gusto en que haya tenido usted la paciencia de escuchar a este viejo. No, don Hugo, al contrario. Gracias por todo. Y a usted que nos ve, gracias por todo. Nos vemos la próxima.